Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro rincón favorito para chismear sobre las series que nos roban el sueño. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos os tiene en vilo, especialmente a los fans de Ander Ercel y Kerem Bürsin. ¿Recordáis aquellos rumores, aquellas miradas cómplices, aquella química que traspasaba la pantalla? Pues bien, vamos a hablar de una serie que quizás muchos hayáis olvidado un poco, pero que para mí sigue siendo una joyita escondida, una serie que nos regaló momentos de pura emoción, y que planteó un montón de interrogantes que aún hoy siguen dando que hablar. Sí, hablo de Nueva Vida. Pero ojo, no vamos a hablar de la serie en sí de una manera lineal. No. Vamos a indagar en el qué pasaría si. ¿Qué pasaría si Nueva Vida hubiese tenido una segunda temporada? ¿Qué pasaría si los guionistas hubiesen explorado a fondo ciertas tramas que quedaron un poco en el aire? Y por supuesto, ¿qué pasaría con la relación entre Adem y Yasemin? Porque, seamos sinceros, ahí había material para rato, material del bueno. Antes de que nos metamos de lleno en este torbellino de especulaciones y deseos, os recuerdo que si os gusta el contenido que hago, si disfrutáis de estos análisis profundos y de estas teorías locas sobre nuestras series favoritas, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ni un solo vídeo. Y ahora sí, preparaos una taza de té, poned los pies en alto y abrid vuestra mente, porque vamos a volar la imaginación con Nueva Vida y sus infinitas posibilidades. Nueva Vida. Una serie que nos presentaba a Adem Zain, un ex soldado de las fuerzas especiales, un hombre con un pasado marcado por el deber y el sacrificio, que se ve obligado a dejar su vida en el campo de batalla para aceptar un trabajo como guardaespaldas de Yasemin Karatan, la joven y aparentemente frívola esposa de un poderoso empresario, Timur Karatan. Desde el principio, la tensión entre Adem y Yasemin es palpable, una tensión alimentada por la diferencia de sus mundos, por sus diferentes concepciones de la vida, y por supuesto, por una atracción innegable que surge a pesar de las circunstancias. La serie nos plantea dilemas morales interesantes. Adem, un hombre de honor, se encuentra dividido entre su lealtad hacia Timur, quien le ha dado trabajo, y sus sentimientos crecientes hacia Yasemin, una mujer que se siente atrapada en un matrimonio infeliz. Yasemin, por su parte, lucha contra el aburrimiento y la superficialidad de su vida, buscando algo más, algo real, algo que la haga sentir viva. Y en Adem encuentra esa chispa, esa conexión que la hace cuestionar todo su mundo. La trama original de Nueva Vida se centra en la protección de Yasemin, en las amenazas que la acechan, y en la investigación de los oscuros secretos que esconde Timur. Pero, ¿qué pasaría si la serie hubiese continuado? Para mí, la clave estaría en profundizar en la psique de los personajes, en explorar sus traumas y sus miedos. Imaginemos que en una segunda temporada se revelase que Adem, en realidad, no había superado por completo su pasado en las fuerzas especiales. Que las secuelas de la guerra, las imágenes de la violencia, siguieran atormentándolo, afectando su capacidad para conectar con Yasemin y para construir una relación sana. Podríamos ver a un Adem luchando contra sus demonios internos, buscando ayuda para superar sus traumas, convirtiéndose en un personaje aún más complejo y humano. Visualicemos escenas donde Adem, durante la noche, sufre de pesadillas vívidas, flashbacks intensos de misiones pasadas que lo dejan empapado en sudor y gritando en silencio. Imaginen a Yasemin despertando a su lado con el corazón roto al presenciar su sufrimiento, intentando consolarlo, pero sintiéndose impotente ante la magnitud de sus heridas internas. Quizás una trama secundaria podría involucrar a Adem buscando terapia, encontrando un terapeuta que entienda su pasado militar y lo guíe a través de un proceso de sanación. Este proceso no solo lo ayudaría a él, sino que también fortalecería su relación con Yasemin, permitiéndole ser más abierto y vulnerable con ella. Podríamos incluso explorar la posibilidad de que Adem se una a un grupo de apoyo para veteranos, encontrando camaradería y entendimiento en personas que han pasado por experiencias similares. Y Yasemin, Yasemin. Podríamos haberla visto evolucionar de una mujer superficial a una mujer fuerte e independiente, capaz de tomar las riendas de su vida y de luchar por lo que quiere. Imaginemos que tras descubrir los turbios negocios de su esposo, decide enfrentarlo, utilizando su inteligencia y su astucia para desmantelar su imperio criminal. Una Yasemin convertida en una heroína, una mujer empoderada que inspira a otras a romper con las cadenas que las atan. Podríamos ver a Yasemin reuniendo pruebas incriminatorias contra Timur, aliándose con antiguos empleados descontentos y contactando a periodistas de investigación para exponer sus crímenes.
Imaginen escenas tensas donde Yasemin, vestida con un elegante traje pero con una mirada decidida, se enfrenta a Timur en una confrontación final, revelando sus planes para destruirlo y recuperar su libertad. Quizás Yasemin podría crear una fundación para ayudar a mujeres atrapadas en matrimonios abusivos o en situaciones de explotación, utilizando su propia experiencia para empoderar a otras. Esta fundación no solo le daría un propósito renovado, sino que también la convertiría en un símbolo de esperanza y resistencia para muchas mujeres. En cuanto a la relación entre Adem y Yasemin, las posibilidades son infinitas. Podríamos haber visto un romance lleno de obstáculos, un tira y afloja constante, alimentado por la diferencia de sus mundos y por las presiones externas. Imaginemos que Timur, al descubrir los sentimientos de Adem y Yasemin, decide vengarse, utilizando todos sus recursos para separarlos y destruirlos. Esto daría lugar a escenas de acción trepidantes, a giros inesperados y a momentos de gran tensión emocional. Pensad en persecuciones en coche a alta velocidad por las calles de Estambul, tiroteos en almacenes abandonados y secuestros dramáticos que pondrían a prueba el amor y la lealtad de Adem y Yasemin. Quizás Timur podría contratar a un sicario experto para eliminar a Adem, o incluso intentar enmarcar a Yasemin por un crimen que no cometió. Esto obligaría a Adem y Yasemin a huir juntos, convirtiéndose en fugitivos y luchando por limpiar sus nombres. Podríamos verlos escondiéndose en lugares remotos, confiando solo el uno en el otro y fortaleciendo su vínculo en medio de la adversidad. Pero más allá del drama y la acción, creo que una segunda temporada de Nueva Vida debería haber explorado la vulnerabilidad de los personajes. Deberíamos haber visto a Adem y a Yasemin abrirse el uno al otro compartiendo sus miedos, sus sueños y sus esperanzas. Deberíamos haber presenciado momentos de ternura y de intimidad, que nos recordasen que, debajo de la fachada de hombres fuertes y mujeres sofisticadas, se esconden personas que anhelan amor y conexión. Imaginen escenas donde Adem y Yasemin se sientan juntos frente al mar, compartiendo recuerdos de sus infancias y hablando de sus mayores temores. Visualicen momentos íntimos donde se abrazan en silencio, encontrando consuelo y seguridad en los brazos del otro. También sería interesante explorar la relación de Adem con otros personajes. Por ejemplo, su amistad con sus antiguos compañeros de las fuerzas especiales. Podríamos haber visto cómo Adem intenta ayudar a sus amigos a reintegrarse a la vida civil, lidiando con los mismos problemas que él, el trauma, la dificultad para adaptarse a una sociedad que no entiende lo que han vivido, la búsqueda de un nuevo propósito en la vida. Podríamos ver a Adem ayudando a uno de sus amigos a encontrar trabajo, o apoyándolo en su lucha contra la adicción. Quizás incluso uno de sus antiguos compañeros podría unirse a él para proteger a Yasemin, creando un equipo formidable de héroes. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los villanos. En una segunda temporada, podríamos haber introducido nuevos antagonistas, personajes aún más despiadados y peligrosos que Timur, que pondrían a prueba la valentía y la determinación de Adem y Yasemin. Imaginemos una organización criminal internacional que busca utilizar los negocios de Timur para lavar dinero y traficar armas. Adem y Yasemin se verían obligados a unirse para combatirlos, poniendo en riesgo sus vidas y su relación. Pensad en un líder criminal carismático pero despiadado que ve a Yasemin como un peón valioso en sus planes, y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para obtenerla. Visualicen a Adem y Yasemin infiltrándose en la organización, recopilando pruebas y planeando su derrocamiento desde dentro. Pero ¿qué pasaría si al final, Adem y Yasemin no terminasen juntos? ¿Qué pasaría si, a pesar de todo el amor que sienten el uno por el otro, se diesen cuenta de que sus mundos son demasiado diferentes, de que sus caminos deben separarse? Sería un final agridulce, sí, pero también un final realista y honesto. A veces el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos. A veces es necesario dejar ir a la persona que amas para que ambos puedan encontrar la felicidad por separado. Imaginen a Adem volviendo a sus raíces, encontrando la paz en la naturaleza y dedicándose a ayudar a otros veteranos. Visualicen a Yasemin construyendo una vida próspera e independiente, dedicándose a su fundación y encontrando la felicidad en su trabajo y en sus amistades. Quizás años después Adem y Yasemin podrían reencontrarse, compartiendo una mirada nostálgica y reconociendo el profundo impacto que tuvieron el uno en el otro. Aunque ya no estén juntos, siempre recordarán el amor y la aventura que compartieron, y se alegrarán de que ambos hayan encontrado la felicidad a su manera. En definitiva, Nueva Vida tenía un potencial enorme para convertirse en una serie aún más grande y exitosa.
Una segunda temporada podría haber explorado a fondo las complejidades de sus personajes, los dilemas morales que planteaba la trama, y la apasionante relación entre Adem y Yasemin. Las posibilidades eran, literalmente, infinitas. Podríamos haber visto giros inesperados, alianzas sorprendentes y momentos de pura emoción que nos habrían mantenido enganchados a la pantalla semana tras semana. La oportunidad se perdió, lamentablemente, pero la serie original sigue siendo un testimonio del poder de la narración turca y del talento innegable de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y aquí viene mi pregunta para vosotros: ¿qué os gustaría haber visto en una segunda temporada de Nueva Vida? ¿Qué tramas os hubiese gustado que se explorasen? ¿Qué final os hubiese gustado que tuviese la serie? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras teorías y vuestras opiniones. En resumen, hoy hemos volado la imaginación pensando en las infinitas posibilidades que ofrecía una segunda temporada de Nueva Vida. Hemos explorado el potencial de sus personajes, las tramas que podrían haberse desarrollado y los finales alternativos que podrían haber existido. Hemos recordado por qué esta serie, a pesar de su corta duración, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Gracias por acompañarme en este viaje de especulación y fantasía. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este análisis profundo y apasionado de Nueva Vida. Ahora, quiero pediros un favor. Si os ha gustado este vídeo, si os ha entretenido y os ha hecho reflexionar, por favor, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y por supuesto suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis activar la campanita para no perderos ni uno solo de mis vídeos sobre vuestras series turcas favoritas. Y por último, pero no menos importante, dejadme vuestros comentarios abajo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Estáis de acuerdo con mis ideas? ¿Tenéis alguna otra teoría sobre Nueva Vida? Quiero saber vuestra opinión. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.